En este vídeo te voy a enseñar cómo gestiono mi dinero siendo autónomo. Si eres autónomo y no tienes control sobre los ingresos y los gastos, los trimestres siempre te pillan de sorpresa porque no sabes cuánto pagar hasta que te avisa tu gestor la misma semana. No eres capaz casi de ahorrar o el ahorro que tienes lo dejas parado en el banco y además te preocupa tu jubilación futura como autónomo en España, entonces este vídeo es para ti. Soy Vicente Moreno, doctor en Economía Aplicada, profesor universitario y autónomo. He creado mi propio sistema de finanzas e inversión como autónomo que me permite tener mi dinero controlado, ahorrar impuestos todos los años y con el que podré jubilarme cuando yo quiera y no cuando el gobierno me lo diga, permitiéndome alcanzar la libertad financiera. Y precisamente me dedico a ayudar a otros autónomos a que apliquen este mismo sistema para que consigan ahorrar impuestos y acaben alcanzando también ellos la libertad financiera. Por eso en los próximos minutos te voy a enseñar lo que yo mismo hago con mi dinero desde que entra hasta que sale, para tener en control sobre el dinero, invertir tu dinero para generar ingresos futuros y no depender del gobierno, y para jubilarte y ahorrar IRPF todos los años gracias a este sistema. Empezamos. Punto 1. Controla tus finanzas del negocio. Piensa por un momento todo el dinero que puede llegar a pasar por tus manos a lo largo de toda tu vida laboral. Cientos de miles o incluso algún que otro millón de euros para la mayoría de los casos. Y aún así, por no saber gestionar bien el dinero, podemos llegar a jubilarnos sin apenas ahorro. Tenemos que evitar esto a toda costa. Y esto se evita teniendo el control de nuestro dinero. Y sabiendo que los autónomos no tenemos tiempo, lo mejor es crear un sistema que funcione en automático. No hace falta realmente controlar los gastos al dedillo, pero sí tenemos que saber cuáles son los grandes números. Hay muchas formas de montar un buen sistema. Mike Michalowicz, por ejemplo, propone montar un sistema basado en cuentas de banco. Esto significa tener una cuenta de banco para los ingresos, otra para los gastos, otra para los impuestos, otra para pagarnos una nómina y otra como fondo de liquidez. Esta estructura te va a dar muchísima claridad y orden, pero es verdad que probablemente no quieras tener 5 cuentas solo para el negocio. En mi caso, yo realmente uso 3 cuentas, una personal y otra de negocio. Y con eso es suficiente. De hecho, dentro de tus propias cuentas corrientes puedes crear espacios o huchas en función del banco que estés usando. Por ejemplo, para aparcar el dinero del fondo de liquidez, que suele recomendarse que sea un colchón de 3 meses de gastos operativos, para eso puedes crear un rincón o una hucha dentro de tu cuenta corriente. Eso es precisamente lo que hago yo. Entonces, para controlar las finanzas de mi negocio, yo me organizo de la siguiente manera. Lo primero es que calculo mis ingresos mensuales. Sumo la facturación anual y la divido entre 12, por mucho que nunca sea igual. Aquí es importante tener en cuenta que el IVA jamás puede considerarse parte de los ingresos. Tiene que ser un dinero que entre y que automáticamente quede bloqueado en la cuenta y no contemos con ese dinero como algo que podamos usar para gasto o inversión. Lo siguiente que hago es que calculo mis gastos y lo hago de la misma manera que lo hago con los ingresos. Los sumo y los divido entre 12. Después de ahí calculo los impuestos. Primero, la seguridad social. En base al ingreso real, uso la calculadora de cuotas de la seguridad social y estimo cuánto pagaré de seguridad social. Y después de ahí, estimo también lo que tendré que pagar de IRPF al año. Si mis ingresos varían muchísimo a lo largo del año, entonces ya entro en cálculos trimestrales, pero todo suelo hacerlo de forma anual. Lo mismo lo haría si tuviera que presentar el modelo 130, pero en mi caso no es así porque no tengo que presentar el modelo, ya que facturo a otro autónomo o empresa y ellas ya me retienen automáticamente la factura. Si tuviera que presentar el modelo, calcularía el 20% del rendimiento neto mensual y lo reservaría en una cuenta. Para la cuota de IRPF anual lo que hago es exactamente lo mismo. Estimo lo que voy a deber y lo reservo mensualmente, todos los meses lo voy guardando. Así tendré el dinero listo para cuando llegue la siguiente campaña de la renta o la siguiente trimestral. Lo siguiente que hago, después de ingresos, gastos e impuestos, es pagarme a mí mismo. Con lo que sobra todos los meses me pago a mí mismo. Y eso es muy importante porque antes incluso que reinvertir en el negocio tenemos que pagarnos nosotros. Tendemos a no pagarnos a nosotros mismos, pero no olvidemos que el propósito del negocio no es el negocio por sí mismo, sino que lo montamos para ganarnos la vida. Así que págate a ti mismo primero. El salario te debe dar para pagar tus gastos personales y además para ahorrar e invertir ese dinero a título personal. Si ahora mismo estás ganando mucho y por eso mismo tienes una SL montada como autónomo, entonces habrá que hacer un cálculo pormenorizado de la cantidad que te renta más sacar como nómina y lo que te conviene dejar en la SL para reinvertir
en tu negocio o en otros productos financieros. El siguiente paso después de este es reinvertir en el negocio. Con el sobrante, después de ingresos, gastos, impuestos y mi nómina, hay que reinvertir en el negocio para automatizar procesos, mantener ventas y hacer crecer el negocio. Y recuerda y ten siempre esto presente, que esta va a ser la inversión con mayor rentabilidad financiera que puedas obtener, porque es tu negocio y es lo que puedes controlar, no como otras inversiones. Y si después de haber pagado ingresos, gastos, tu nómina, ahorro y haber reinvertido en el negocio, te sigue sobrando dinero y se va acumulando en la cuenta, puedes repartir ese dinero como si fuera un bonus de forma anual o 2 veces al año. Una vez tengas estos números hechos, programa transferencias automáticas y domiciliaciones para no tener que estar pendiente de todo. Si lo haces así, solo tendrás que revisar que el sistema está funcionando y que los números que estimas a priori de todas esas categorías son reales. Para ello puedes usar las estadísticas de la cuenta del banco, que todos la tienen, y los números que te vaya dando de impuestos, por ejemplo, tu gestor. Ahora, una vez que están listas las finanzas del negocio, vayamos con las finanzas personales. Eso va a ser el punto número 2. Organiza tus finanzas personales. Una vez ya cobras tu nómina, que la hemos definido antes, tienes que gestionarla como si fuera un asalariado. Y aquí ocurre igual. Tienes que tener un sistema, aunque ahora será un sistema más sencillo que en el negocio. Por lo general, yo suelo tener una estructura de 3 cuentas. Primero, una cuenta operativa, que es donde ingresa la nómina o lo que nos hemos asignado y de donde pagamos los gastos. Lo siguiente es tener una cuenta para un fondo de emergencia, que tiene que ser una cantidad equivalente a 3-6 meses de gastos corrientes, a poder ser en una cuenta remunerada que nos dé lo mismo que lo que está la inflación en estos momentos. Y la última cuenta es una cuenta de inversión donde voy destinando mi dinero para la jubilación y la libertad financiera. Entrando en la parte de los gastos personales, yo lo suelo estructurar de la siguiente forma. Primero, no gastar más del 30-35% en vivienda y ahorrar entre el 15-30% de la nómina. Como he dicho antes también, para el caso de las finanzas del negocio, en el caso de las finanzas personales no hace falta llevar todos los números o todos los gastos al dedillo, con tener las grandes categorías es suficiente. Así que es 15-30% de ahorro y un 30-35% para vivienda, incluyendo todos los gastos. Y con ese 15-30% de ahorro que vamos a ir generando todos los meses, una vez tengamos primero que todo el fondo de emergencia completo, vamos a ir mandando esa cantidad todos los meses a nuestra cuenta de inversión. Y así llegamos al punto número 3, que es invierte para tu jubilación y ahorra impuestos. Primero quiero justificarte por qué invertir. Y yo te voy a dar 2 motivos principales por los que yo invierto. El primero es proteger lo que gana. ¿De qué? De la inflación. La inflación la definimos los economistas como la subida generalizada de los precios y acaba funcionando como un impuesto oculto. Todos los precios de la economía suben mientras tu dinero sigue igual. Y esto lo hemos vivido recientemente y nos damos cuenta que el billete de 10 euros no da para lo mismo que daba antes. De hecho, los datos nos dicen que desde el año 2000 el euro ha perdido un 40% del poder adquisitivo. Esto significa que 2 de cada 5 euros se han diluido por culpa de la inflación. Cuanto más tiempo pase tu dinero en el banco parado o debajo del colchón, más va a acabar sufriendo la inflación, que no es otra cosa que un impuesto al patrimonio, pero en este caso al patrimonio de los pobres. Hay una concepción muy equivocada en España de que el dinero está seguro en el banco, pero eso está totalmente mal. Lo único que tendrás por seguro en el banco es la pérdida de tu dinero por culpa de la inflación. Una de las cosas que quiero que quede clara es que invertir no es por ser rico o por acumular, es simplemente por evitar ser pobre y por defender lo que es tuyo. El segundo motivo de por qué invertir es construir tu jubilación a futuro. Hay un fenómeno financiero que igual habéis oído hablar de él, que se llama el interés compuesto. Y consiste básicamente en aprovecharse de la reinversión de los beneficios que va generando tu inversión. Con el tiempo es como si fuera una bola de nieve. Tu ahorro que pusiste se combina con más y más intereses y acaba acumulando muchísimo más dinero del que has ido aportando inicialmente. Y esto es lo que te permite alcanzar cantidades notables para tu jubilación, y así es como se jubilan en la mayoría de países funcionales del mundo. Y es que en mi caso no quiero que mi jubilación dependa del sistema de pensiones de turno o de la decisión política del gobierno. Si bien no creo que nos quedemos sin pensiones, realmente no sabremos si darán para mucho. Igual son la mitad de lo que son hoy o no sabremos cuándo será la edad legal de jubilación. Y no me arriesgo a estar hasta los 71 años dependiendo de lo que diga un gobierno. Pero con un buen sistema de ahorro e inversión puedo evitarlo y así lo haré. Para ello es muy importante que definas tu objetivo y ahí tienes que definir edad de jubilación, cantidad con la que vas a vivir en el futuro y cantidad que necesitas para poder sacando poco a poco, que definas también una cartera de inversión de acuerdo a tu perfil de riesgo y a tu horizonte temporal, y después que selecciones el mejor vehículo de inversión teniendo en cuenta 2 cosas. Primero, las comisiones y luego el trato fiscal. En mi caso, yo aprovecho planes de pensiones de empleo simplificado para ahorrar impuestos todos los años como autónomo. Aproximadamente unos 2.000 euros de cuota de IRPF al año que me ahorro
gracias a ese vehículo de inversión. Y el resto del ahorro lo invierto en una cartera personalizada de fondos indexados. Mi objetivo es alcanzar la libertad financiera cuanto antes, que no tiene que ser solamente dejar de trabajar, sino alcanzar un patrimonio que me permita, por ejemplo, vivir decentemente teniendo que trabajar solamente media jornada y poder dedicar el resto del tiempo a otros proyectos que me ilusionen más o a mi propia familia. Y ahora ya después de un tiempo he llegado a un punto donde si no pusiera un euro más, podría jubilarme antes de la edad legal con casi medio millón de euros, gracias al que el capital que ya tengo invertido crecería solo con el interés compuesto, realmente a una rentabilidad conservadora hasta mis 60 años. Aún así, aún teniendo eso asegurado, sigo haciendo aportaciones, pero ya con la tranquilidad de que mi jubilación está cubierta y que toda mi contribución adicional lo único que hará será adelantar esa libertad financiera en el tiempo. Y así es como gestiono mi dinero siendo autónomo. Espero que puedas desarrollar un sistema como este para no tener que preocuparte por tu dinero y que lo pongas a funcionar por ti. Que no pasen los años y que sientas que has trabajado para nada o solo para pagar impuestos o proveedores y prácticamente muy poco es lo que ha quedado para ti de todo lo que ha pasado por tus manos. Y especialmente ahora, con la coyuntura de la inflación que tenemos y del problema del sistema de pensiones, invertir no es capricho, sino defensa personal. Si eres autónomo y no tienes tiempo o tienes falta de conocimiento, experiencia para implementar este sistema que yo mismo uso o desarrollar el tuyo propio, contacta conmigo para ver tu caso particular y ver si puedo ayudarte. Puedes agendar una consulta gratuita conmigo en mi enlace de Calendly más abajo en la descripción del vídeo. Y si no lo haces, sígueme en Instagram para aprender más sobre inversión y finanzas para autónomos. Nos vemos en el próximo vídeo.